Buenos días, agradezco su tiempo y también la presentación. Es un video grabado para la clase de Psicología Educativa del sábado 2 de julio del 2022. El tema a abordar son el aprendizaje y la memoria como un proceso integrativo. Tomaremos en cuenta algunas características del aprendizaje y también el papel del lenguaje en su adquisición. Esperemos nos dé tiempo de trabajar también la memoria. Eh, Al finalizar la clase, trabajaremos algunas preguntas que se tendrán que resolver y entregar la respuesta vía WhatsApp. Bien, el aprendizaje. Nuestro cerebro está lleno de elementos desconocidos. Todavía el siglo pasado, el ser humano, el cerebro del ser humano era desconocido en algunas facetas. Actualmente, por las resonancias magnéticas, por los electroencefalogramas, por las resonancias eh, técnicas y también por los ultrasonidos y otros elementos más sofisticados que actualmente denota la ciencia, se ha permitido encontrar algunos elementos de dónde se encuentra la inteligencia, el lugar, la posada, el espacio de la inteligencia. Y el cerebro humano, a pesar de que es el centro de la inteligencia, pero está dividido en diferentes características. ¿Será que el ser humano tendrá inteligencia por el tamaño del cerebro? El ser humano es un sujeto de procesos psicológicos. Tiene una capacidad global de relación con el medio externo, una visión integradora de estos procesos psicológicos. Para ello, pues tiene procesos psicológicos básicos y superiores: la percepción, la memoria, el pensamiento, la atención, el lenguaje, el aprendizaje, la inteligencia y las emociones, así como los sentimientos, son ejemplo de ello. Te pido por favor que reflexiones sobre un conjunto de procesos que suceden de manera simultánea en un partido de fútbol o en un baile. Piensa, acuérdate de qué es lo que sucedió, qué percibiste, de qué te acuerdas, qué generaste en el proceso crítico, en qué estaba centrada tu atención, en el uniforme, en el balón, en el criterio de la gente, cómo era tu lenguaje en ese momento, cambió, se modificó, era diferente o era como el que ahora tienes. ¿Qué aprendiste en ese momento? ¿Qué se desarrolló en tu inteligencia? ¿Cuáles fueron las emociones que existieron en ese partido de fútbol o en ese baile? Y al recordarlo, ¿qué sentimientos se desencadenan? ¿Se dan cuenta? El ser humano es un sujeto de procesos psicológicos y en el momento en el que recuerda, se vuelven a generar, vuelven a despertar todos estos procesos. Iremos tomando algunos procesos psicológicos que pueden ser concebidos en nosotros. Bueno, los procesos psicológicos son eso, procesos, un conjunto de pasos que logran un objetivo. Pueden ser concebidos de forma unitaria, es decir, de forma individual, pero también pueden ser concebidos de forma integral, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuente, porque el origen es el sistema nervioso y las estructuras que, que existen. Estos procesos psicológicos se comprenden en un marco mucho más global de lo que tenemos como particular. Corresponde a una estructura biológica, a un mundo que habita y que se construye, que nos da la capacidad de un comportamiento específico, que nos permite construir entornos con características y un modo de vida diferente para nuestra especie. ¿Por qué las hormigas, por qué las abejas no han evolucionado o no han cambiado de forma de vida durante miles de años?
Lo han hecho perfecto y funcional, pero el ser humano ha modificado siempre su entorno. La capacidad que nosotros tenemos de ese comportamiento se nos da por el proceso psicológico que nos posibilita por la la constitución cerebral. Nuestro cerebro, como lo vimos la clase pasada, está compuesto por varias capas, por varios elementos, por varios sectores que analizan, conceptualizan, reconsideran y también asimilan y almacenan, así como recuperan información. Todos los procesos psicológicos que ya vimos están en el cerebro. Están en el cerebro y sus estructuras. En el cerebro, la parte trasera del cerebro y también en toda nuestra columna vertebral con todos los elementos de terminaciones nerviosas y demás. Este proceso, este elemento cerebro, lo compartimos con todos los seres vivos, pero especialmente se desarrolla en el ser humano. Nosotros, a través de de los procesos psicológicos, nosotros podemos observar que tenemos la capacidad perceptiva desde la neuropsicología, desde la neurofisiología, nosotros podemos observar que los procesos psicológicos de estructura orgánica que permite que los procesos psicológicos termina de desarrollarse en los primeros años de vida. Inicia desde que nosotros somos concebidos, se va generando y desarrollando, pero termina en los primeros 2, 3, 4 años de vida. Entonces, ¿qué es lo que nos persigue distinguir? Lo que hay fuera, el no yo, es decir, lo que no soy yo, y lo que está dentro, es decir, lo que soy yo. El ser humano entonces tiene esta percepción. Sin embargo, de aquello que está fuera de nosotros, hacemos representaciones mentales de nuestra realidad. Si existe un árbol, el árbol no será igual para todos. Si existe un color, el color no será igual para todos. Sin embargo, la sociedad hace convenios y los conceptos que nosotros tenemos como generales y reales son convenios que socialmente se han realizado. Pero, ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué la realidad externa es percibida de diferente manera? ¿Por qué el vaso está medio lleno o está medio vacío para otros? ¿Quién está equivocado? ¿Existe una realidad externa objetiva o solo existe lo que percibimos de ella? Por ejemplo, yendo a un baile, muchas personas pueden decir que estuvo fantástico y otros pueden decir que estuvo fatal. Y entonces el dicho cotidiano que tenemos en nuestra popularidad dice, cada quien habla de cómo le fue en el baile o cómo le fue en la fiesta. Y eso tiene mucho de razón. ¿Cuál es la realidad verdadera? ¿Cuál es la verdad objetiva? Independientemente de las características biológicas y culturales de quien describe, de quien observa, nosotros tenemos una biología. Y a partir de la biología podemos plantearnos que existen campos de nuestra biología, pero también existen límites biológicos que nos permiten percibir. Y lo que no podemos percibir no existe. ¿Será que lo que no podemos percibir no existe? Claro, no existe en nuestra mente. Hay elementos que no podemos percibir.
Sin embargo, la realidad nos parece en ocasiones objetiva y verdadera porque vivimos en el mundo. Generamos procesos consensuales. Nosotros mismos lo hemos constituido. Cuando llegaste a este mundo, llegaste sin saber qué significaba papá, qué significaba mamá, qué significaba mundo. Pero a través del tiempo, los adultos te lo enseñaron. Te dijeron qué hacer y qué no hacer. Te dijeron cómo se llama y cómo no se llama la cosa. Nosotros mismos lo hemos constituido y lo seguimos constituyendo. Incluso en nuestra especie no existe un único mundo completamente consensual, ¿sí? Es decir, no todos creemos y sabemos que este mundo es como es. ¿Qué significa consensual? Consensual, que nosotros le hemos dado un significado. Y tanto es así que hay diferentes lenguajes, no hay un solo lenguaje en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque le hemos dado un significado. Para ello, pues vamos a ver los procesos cognitivos. Les pido por favor que investiguen en internet los procesos cognitivos y por medio de dibujos comiencen a trabajar. Recuerden, tenemos que trabajar con esto, que es la percepción. ¿Qué es la percepción? No, la percepción es nuestra forma de interpretar aquella información que llega por nuestros sentidos. Nuestros sentidos captan, organizan, no, solamente captan. La percepción organiza y da sentido a los datos sensoriales, es decir, a la información que recibimos. La percepción también genera modificaciones y es cuando surge la ilusión, las alucinaciones y algo que no ven los demás, el otro lo ve. ¿Existirán? Tenemos otro proceso que se llama la atención. Y la atención, como lo comentábamos en la clase pasada, es la focalización de la percepción, es decir, la selectividad. Y muchas ocasiones nosotros atendemos habituados a lo que ya sucede. La habituación es un tanto percibir un estímulo del cual nos acostumbramos a él. Terminamos por dejar de percibirlo, ¿no? Al principio, nosotros, cuando llegas a una cierto lugar donde no hay luz, tus retinas comienzan a expandirse y tu vista se forza a observar y a percibir la mínima cantidad de luz que existe. La invisibilización es un estímulo que se hace total o parcialmente invisible. En tanto a la atención, no lo focaliza, ¿no? Y sucede, llegas a una fiesta y dices, ay, es que no te vi. Y literalmente no lo viste, o no la viste, o no viste qué es lo que estaba ahí. ¿Por qué? Porque existe la invisibilización. Y no es porque el elemento se haga invisible, sino que la percepción tuya no lo alcanza a focalizar. Y tenemos la atención selectiva, que es la capacidad del sistema nervioso que permite diferenciar lo central de lo accesorio, es decir, de lo accidental, de lo que no es esencial. Para ello, pues tenemos que atribuir el sentido a lo que percibimos. Tenemos la tarea como personas de agudizar la percepción, de mejorar el conocimiento, de visualizar las limitaciones de lo que nosotros captamos. Pero la pregunta será, ¿podemos ver algo y realmente no verlo? Sí, me refiero a la invisibilización. Cuando llegas a un lugar y estás observando algo, pero dices, no, no lo estoy viendo. Tenemos a veces una visión parcial de lo que percibimos, pero ¿eso de qué depende?
¿De qué depende? Es posible que dos personas que se encuentran frente a frente a un mismo estímulo, frente a un mismo estímulo, no, una no lo percibe y la otra sí. ¿Será? Y no lo alcanzas a ver. ¿Por qué? ¿Por qué aparece esto? Ver o no ver tiene relación con el interés. Eso, eso sí. Es que ni me fijé. Ah, bueno, porque no te interesaba. Tiene que ver con el interés y tiene que ver también con la voluntad. Más adelante tomaremos este término. La memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria nos ayuda a almacenar y a recuperar información. La clase anterior lo comentábamos. Y las funciones de la memoria tienen que ver con la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Con la codificación, la memoria ordena y clasifica la información recibida. Con el almacenamiento solamente registra qué ha llegado y con la recuperación trae al presente lo que se registró en el pasado. La memoria tiene dos grandes rubros, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, de acuerdo al tiempo. La a corto plazo solamente sirve para cumplir una tarea determinada y después lo que aprendí ya se me olvidó. Y sucede mucho en un elemento que son los exámenes. Solo para cumplir una tarea, solo para cumplir el examen voy a la memoria a corto plazo. Pero la memoria a largo plazo nos da información permanente y significativa, porque eso lo vas a ocupar toda tu vida. Mecanismos mnemotécnicos. Existen técnicas mnemotécnicas que nos ayudan a desarrollar la memoria. ¿Qué son las estrategias de memorización mnemotécnicas? ¿Cuáles son? ¿Todas las personas pueden memorizar de la misma forma o algunos podemos recordar algo más y otros menos? Bueno, existen trastornos en la memoria. Uno de ellos y el más conocido se llama amnesia y la amnesia puede ser total o parcial. Dentro de la amnesia que existen varias funciones, que es la afasia, la grafia, la sordera verbal y la ceguera verbal. Existe una ceguera verbal, existe una sordera verbal, lo veremos poco a poco. Dentro de la amnesia existe eh, la amnesia sistémica, que tiene que ver con eh, una amnesia selectiva. Nosotros decidimos de qué no acordarnos. Está la amnesia senil, que tiene que ver con bueno, antes, la amnesia sistémica nos dice de que nosotros decidimos de qué acordarnos, pero también decidimos de qué sí acordarnos, qué sí recordar. Y la amnesia senil tiene que ver con los procesos de enfermedades degenerativas que afectan al adulto mayor. La edad va mermando la capacidad cognitiva que tiene el ser humano y el cerebro necesita liberar ese espacio para que nuevos conocimientos lleguen a él y se sigan renovando. Amnesia senil. Sin embargo, algunas personas dejan de aprender, dejan de conocer, dejan de platicar. Y la otra es la parapnesia. Les pido por favor que investiguen lo que es la afasia, lo que es la grafia, disnesia y la hipermnesia, así como la parapnesia, para poder platicar la próxima clase. Pero uno de los principales procesos psicológicos es el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? A través del tiempo, los filósofos se han dado a la tarea de hablar acerca del pensamiento.
y los psicólogos en nuestro tiempo observan que el pensamiento es conceptualizado como la actividad mental que consiste en procesar información. Procesar información. ¿Qué información? Pues la información que el individuo ha incorporado y almacenado gracias a la percepción. Recuérdenlo, la sensación recibe la información, la percepción almacena, la percepción interpreta, perdón, y la atención nos permite captar la información. La memoria, entonces, nos genera un análisis, una síntesis. Existe un texto que se llama Ejemplos de actividad para pensar. Vamos a ver más adelante estas características, pero ¿cuál es el pensamiento que se manifiesta y cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta el pensamiento? Se manifiesta por medio de 4 grandes bloques y rubros. El primero es el recuerdo, la creatividad, la fantasía y que evoca emoción. Cuando una persona aprende, tiene que tomar en cuenta su pensamiento. ¿Qué puede recordar? ¿Qué tan creativo se considera? La fantasía y también la emoción. El siguiente es el razonamiento. Y vamos a quedarnos en el razonamiento. Existe un razonamiento inductivo y otro deductivo. Te pido por favor que comencemos a trabajar con el razonamiento inductivo. Va de lo particular a lo general. Y el razonamiento deductivo que va de lo general a lo particular. Bien. En esta línea de acción, te pido por favor que nos quedemos solamente con el razonamiento, vayamos poco a poco viendo las diferentes formas de procesos cognitivos básicos y superiores, pero la tarea será colocar ejemplos de el razonamiento. Y también hacer un mapa conceptual acerca de los elementos que vimos el día de hoy. Si no es por el momento, te pido por favor que realices la visita a este video y realices esta actividad en tu cuaderno. Mandes fotos por medio de WhatsApp mientras se habilita la clase, la sección de Classroom para que posteriormente entregue sus actividades por esa línea. Te pido por favor que por medio de WhatsApp personal envíes sus actividades el próximo sábado. Por favor. Bien, vamos a terminar la grabación.